Para mí va a ser un gusto esta entrevista. La verdad es de que no venía haciendo mucha cobertura, muchas entrevistas para el programa y bienvenidos a De Otro Enfoque. La idea, ya saben, es mostrar el detrás de las cosas, el poder dialogar con los protagonistas. Quiero hablar con la persona que me llenó de muy buena vibra con todo lo que hemos visto. Les voy a dejar acá el link de las entrevistas que se tiene, sobre todo el aspecto también ligado a la inauguración de todo lo que ha sido la Alianza Francesa. Ustedes saben de que siempre traemos ese tipo de actividades y sobre todo a los protagonistas, y este es un especial cargado de buenas vibras, cargado de protagonistas, así que bienvenidos, vamos a comenzar. ¡Vamos! Lo primordial de esta conversación es la conexión. Creo que eso es un puntapié inicial, muy buenas vibras, muy interesado de conocer tu historia, el detrás. Quiero que tú te presentes y ya después continúo. Claro. Bueno, muchas gracias por este momento compartido. Como les expliqué, mi nombre es Kenia Almaraz Murillo. Tuve el placer de nacer en Santa Cruz de la Sierra. Actualmente resido en París. Y bueno, la historia de cómo me llegué al hilo, ¿no? Al mundo del artístico, más que todo comenzó cuando a mis 11 años tuve que emigrar a Francia, en contexto un poco particular porque mi hermana mayor vivía allá y yo pensaba iba de vacaciones, así que se volvió como una vacaciones que duró 20 años, porque ya viví 20 años allá. Y lo fuerte fue que cuando fui allá, llegué al territorio y nunca imaginé de no volver a casa, ¿no? Me sentía como súper contenta de ver a mi hermana, pero a la vez toda esa nostalgia de haber crecido lejos de mis padres, porque ellos se quedaron aquí en Bolivia, en Santa Cruz, y mis hermanos, era como vivir las memorias, la nostalgia que tuve de mi niñez con ellos, y era como un arranque que se sucedió y traté de un poco sobrellevarlo hasta cuando llegué a mis 16 años a Bolivia, después de 5 años de haber estado lejos de ellos, sin haberlos visto, sin haberlos sentido, sin tenerlos cerca. Fue un choque muy emocional y yo creo que ahí comenzó principalmente toda mi historia, como esa conexión que trato de buscar, claro, con mi familia, con mis raíces, con la cultura, pero engloba más la comunidad y vamos más allá de las fronteras. Así que verdad que en mi trabajo se va a sentir mucho esa fibra. Ahora se me conoce más sobre el tejido, pero antes de llegar a ello comencé con la pintura al óleo, entré a Bellas Artes de París, me formé en la pintura clásica y después comencé poco a poco a entrar en el mundo de la fibra. Cuando a mis 16 años justamente volví a ver a mamá, volví a ver a papá, y ya tengo la suerte y el honor de haber nacido en una familia donde mi mamá viene de la raíz más aymara y mi papá del quechua, y los hijos nacimos en Santa Cruz, así que tuvimos estos 3 puntos súper primordiales en nuestra estructura. Y verdad que el hecho de volver a descubrir los tejidos, los aguayos hechos por mis tatarabuelos, mis abuelos, mis tíos, era a reactivar memorias. Y esa sensación fue lo que traté de buscar a través de la pintura, los colores vivos, las geometrías. Y bueno, en el Día del Hilo lo increíble fue que el tejido crecí en ello, en la memoria, pero lo aprendí técnicamente al lado de una artista francesa que se llamaba Simone Prouvé, que es muy reconocida en Francia. Y ella trabaja la técnica artesanal. Fue ella que me enseñó todo lo que tenía que saber en la técnica y fue tan natural lo que pasó que reactivó toda la memoria familiar. O sea que hoy día aplico en mis trabajos una técnica que mezcla técnica francés, técnica boliviana, técnica familiar, técnica oral, porque también son cosas que transmitimos de familia. Y cada trabajo que se va a encontrar en las temáticas abordadas siempre va a honrar el contexto del mundo animal, del mundo del paisaje, del medio ambiente, del planeta y mismo fuera del planeta. Cada pieza va a estar conectada con una historia en particular, un ser vivo, un ser no invisible o visible, y cada pieza va a tener su historia. Totalmente, y eso es lo que a mí me ha atrapado, me ha encantado, y por eso para mí esta entrevista es importante. Desde el año pasado yo no hago entrevistas. Desde el año pasado decidí tomar un descanso de ciclo, de temporada. Y este mes cumplimos 10 años de Buenas Vibras Bolivia. Y digo 10 con certificado de nacimiento, ya, que claro. como toda empresa nace, pero Claro. el proyecto ya lleva mucho. Y nace de esta conexión, de esta Claro. importancia, de estas semillas que van dejando nuestros antepasados, de esta conexión que tienes con la cultura. Claro. Y que algunas veces no las identificamos. Completamente, sí. Y al no identificarla,
generamos un vacío, sí. Y ese vacío es lo que los artistas llegan a explorar. Todo el proceso conceptual, todo la historia que tú me estás contando, claro. Siempre está ligada a una conexión con Bolivia, conexión con familia, conexión con tu entorno, conexión con el poder manejar justamente los materiales, la conexión que representa todo lo que nos estás mostrando. Claro. En la medida que estamos hablando, ya están poniendo las imágenes, pero para mí es muy significativo. Claro. Decido apostar por este diálogo porque quiero que las personas, y justamente esa es la base de Buenas Vibras Bolivia, es mostrar al protagonista y a todo lo que conlleva. Claro. Y no has dejado de ser boliviana, no has dejado de no construir y no de estar en otro país. Claro, no has dejado a mamá, no has dejado las raíces de familia, de papá, de toda una estructura gigante. Completamente. Y esa estructura hace de que tengamos este tipo de representaciones tan importantes con la diversidad de cosas que tú gestionas. Completamente, sí. Es lo que encuentro a veces bello del destino y a veces es también abrazar el camino que se da a uno. Me imagino que cada persona tiene su historia personal, su camino personal. Exacto. En mi caso lo lindo fue que yo creo que cuando de muy temprana edad me fui, creo que la única cosa que me aferraba y que me permitía tal vez de sobrellevarlo, imponerme a una nueva cultura, era esas memorias familiares, ¿no? La raíz familiar, que con la edad y volviendo a Bolivia cada vez se iba cobrando más fuerza, iba descubriendo muchas más cosas, recordando muchísimas cosas, y es por eso que creo que el medio artístico es la manera donde encontré ese equilibrio que busco y expresar a qué punto era urgente, creo, esa conexión, y que me di cuenta que realmente nunca fue cortada, porque realmente solo me acompañó, solamente lo reactivé a un momento dado, y yo digo llevará toda mi vida. Y lo lindo es que simbólicamente también con esta exposición, Tejer la Ciudad, que se traduce Tisse la Ville, aquí en la Alianza Francesa, es muy simbólica porque es como volver a casa. Vuelvo 20 años después de haberme ido, volver a poder compartir con mis hermanos bolivianos un poquito de mi trabajo, y eso engloba más allá de ello, engloba también toda la raíz familiar, las herencias, la memoria colectiva, y verdad que era para mí mucha emoción ayer, muy simbólico, además que la Alianza también acudió a mi trabajo en colaboraciones de pinturas murales, en la cual tuve la oportunidad de invitar a un artista francés, Elliot Cos, que también va a encarnar más el lado francés, con una visión más urbana, y en las pinturas murales que presentamos aquí en Alianza, que se va a quedar aquí, es esta visión justamente de equilibrio, de conexión, de cultura, de visiones, de mundos que se conocen, que se entrelazan, que se tejen. Así que verdad que el evento de Tejer la Ciudad aquí en la Alianza Francesa va más allá que una exposición. Totalmente. Volver a casa. Tienen que venir a la Alianza, tienen que conocer el detalle. Yo espero de verdad que esto lo saquemos pronto, sí, para que ustedes puedan ver y descubrir. Y me encanta esa memoria colectiva, esa memoria familiar, esa memoria pucha, que al final dices, volvió y retomó claro. y seguramente tú empezando a explorar, claro. ibas formando cosas que decías, wow, o sea, claro. ¿cómo he llegado hasta aquí si yo no conocía tal vez estos detalles? Claro. Creo que eso es fundamental. En el video que mostraron, creo que también con el compañero con el que tú estás mostrando, con el artista, claro. han generado nuevamente una conexión y los dos han podido integrar muy bien el arte que cada uno maneja. Sí, sí, lo lindo e interesante fue también cómo de manera casi abstracta, geométrica, logramos encontrar ese equilibrio, como siempre digo. Siempre me defino yo en mi parte el equilibrio horizontal, y el Elliot Cos va a venir a traer el equilibrio vertical, y ahí hay una trama que se forma. ¿Verdad que vamos ya más 15 años en el medio artístico, 12 años colaborando puntualmente con él, ya que él tiene su mundo que es más con una visión urbana hacia la ciudad, las cartografías, los mapas. Eso va a ser más representativo su trabajo, y en el mío vamos a entrar más en el lado un poquito más tradicional, más contemplativo, algo que está más conectado con la tierra, y verdad que uniendo las dos visiones tratamos siempre de que estemos en armonía hacia el proyecto sin que el uno vaya más que el otro, sea un equilibrio global. Y ayer se ha visto eso en la presentación, y por todo lo que he estado viendo, ninguno se pelea con el otro, sino que es complementario. Completamente. Y a veces la ciudad genera, pero creo que es algo generado por el ciudadano, choques.
choques que no se pueden dar. Y en realidad vemos de una forma distinta a través de lo que es el arte, que se complementan, de que uno a otro puede atraerse y complementar muy bien. Y en esta parte de redescubrir toda Bolivia, de ver todos estos aspectos, turismo, cultura, gastronomía, es fundamental, ¿no? Sí, no, verdad que abordas un punto muy esencial, es también, por ejemplo, el título que engloba el proyecto global, que es Tejer la Ciudad. Exacto. Como le decía, va más allá de una exposición, es casi como un tema filosófico, casi como cómo tratar de aportar una visión humildemente, claro, del humano, ¿no? Que está en plena modernización, evolución en la ciudad, donde la rapidez es lo esencial, y ese es casi un lado casi destructivo, ya que vamos del medio ambiente, y es cómo encontrar esa armonía del ser humano que engloba hombre y mujer, ser vivo, de encontrar esa armonía en la ciudad, o sea, ese equilibrio, diría yo. Y es una lucha constante porque todo es choque, todo es blanco o negro, pero en realidad puede que no sea así tampoco, puede que haya otros canales, otras posibilidades de encontrar ese equilibrio, comenzando por respetar lo que nos rodea. Es por eso que me basaba mucho en este título también con Elliot, es que cómo basarse con los valores tal vez de los espacios más rurales, tal vez donde esos valores ancestrales que tanto hubo esa principal armonía de cuidar de lo que nos rodea, cuidar de nuestra mamá, nuestra tierra, ya que somos los hijos, y a la inversa también es contribuir, compartir, no solo tomar. Así que hay como una manera de cómo tejer en la ciudad, o sea, es muy contraste, tejer paciencia, ciudad intensa, y era como un proyecto que engloba pues estos 12 años. Gran manifestación. Quiero que entremos en conexión con otra parte de esta historia. Estamos en otro espacio de la galería con alguien que tenía más ganas de conocer que Kenia. Es la mami. ¿Cómo estás, señor? Sí, bueno, señorita. Aquí nos encontramos, sí, en el departamento, o sea, en la ciudad de La Paz. Hemos venido a poder acompañar a mi hija, que es Kenia Polonia Almaraz Murillo. Es mi hija que se dedicó en el arte. Bueno, lo conocemos, nuestros tejidos ancestrales, pero al cual ella ya está complementando, se podría decir, o nuestros animales del campo, son lanas de llamas, ovejas, qué sé yo. Ya adjuntando con lo actual, los hilos, más que tiene estos hilos son artificiales también, con los cuales está complementando para poder coadyuvar todo eso, englobar en general lo ancestral con lo actual o con lo de estas últimas generaciones que estamos creando los hilos, ¿no? Claro. Para mí este es un espacio muy importante para revalorizar justamente todo el tiempo, el espacio y toda la huella que ha dejado en Kenia. O sea, sin esa visión, sin esa presencia interna de todo lo que ha vivido y todo lo que ha ido construyendo, es muy importante para ella. Entonces, permítame felicitarla también, porque detrás de la mujer que vemos y del artista está usted y toda la generación que le ha trascendido, que ha estado ahí con estas habilidades que muchos de nosotros no contamos, sino que esta historia y todo este tejido viene de muchas generaciones. De muchas generaciones, tiempos atrás, pero a veces hoy en día mi hija está revalorizando, porque totalmente. Tal vez que estaban un poco distanciados, estábamos distanciados las generaciones, pero hoy en día está revalorizando todas esas costumbres y esos hábitos que teníamos sobre el tejido. Perfecto. Voy a pedir algo para mí muy importante, que es ir con usted viendo y visualizando un poquito de lo que estamos presentando en la galería, así que le voy a pedir que se venga acá. Y que es el uso evidentemente, de las técnicas manuales, ¿no? Del tejido que para nosotros es tan representativo. Claro, los hilos, que realmente con los hilos podemos hacer muchas cosas.
Total. Realmente puede ser tejidos como lo tenemos acá presente. O también y manualmente, hasta estas chompas también son tejidos manualmente por mis manos. Ya. Y lo propio ha estado realizando ella, recopilando todo método de tejidos en telares, en tejidos con tiempos atrás que lo ocupaban, instrumentos que ocupaban para tejer en nuestros tiempos nativos. Entonces todo eso se va recopilando y englobando con lo actual. Claro, y que eso es fundamental realmente. No voy a pedirle a Kenia que te vengas acá un ratito y vamos a hacer un diálogo entre las tres. Porque me encanta lo que dice tu mami, en realidad, ¿no? Esta mezcla que han tenido y el proceso de investigación que es tan importante. Claro. ¿Cómo ha sido este diálogo? Porque fuera de que tú ya sabes las técnicas y de las que te ha ido transmitiendo, el conversar con tu mami, qué poderoso. No, la verdad, en realidad gracias a mí, gracias a ella, que yo diría yo que todo comenzó. O sea, como expliqué hace rato, llegando a los 16 años, después de no haberlos visto 5 años, me acuerdo muy bien esa tarde, mami, no sé si te acuerdas, en el patio de la casa. Estábamos las dos juntas, hablando, conversando y volviendo a conocernos, ¿no? Y mamá pues saca del armario unos aguayos de su mamá. De tiempos de mis abuelos, ¿verdad? De mis abuelos que traía mi tejido de tiempos ancestrales, que lo tenía guardado realmente como una obra preciosa. Claro. Entonces, bueno, ¿qué más me quedaba para tener archivado en mis manos? Entregárselos a ellas que estaban creando. Como algo valioso, porque algunas veces, como jóvenes, teniendo tanta historia, es como que lo dejamos de lado. Sí. Pero tiene mucha historia. Sí, porque a mí realmente eso es una obra, un arte de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, que lo cual también me entregaron a mí. Claro. Y eran un objeto tan apreciado, hecho por sus propias manos, con su idea, creatividad, de las figuras que ellos no sé cómo crearon. Pero eso a mí realmente era para valorarlo. Muy preciado. Claro. Entonces, eso lo tenía y cuando ya ella retornó, pues bueno. Totalmente. ¿Qué más? Mi hija que estaba retornando. Y yo creo que esa es la verdadera riqueza Sí. que uno puede tener cuando es artístico y cuando también conoce la historia, ¿no? Claro. Detrás de todo el tejido. Y si nos vamos más para aquí adelante, vamos a ver en realidad, y se lo van a mostrar en imágenes poco a poco, la historia de la exposición de Tejer la Ciudad, pero Tejer la Ciudad viene con la historia familiar, viene con todo un proceso que ha formado años. No solo es esto una etapa más, sino esto ya es una historia, y creo que el día de ayer se ha hecho un sueño en realidad para todos y para todos los involucrados, porque todos han llegado a sentir la conexión que has generado con Tejer la Ciudad. No sé si acá quieres complementar algo, mami, tú. Bueno, eso, reactivando siempre lo que estaba echándose al olvido, ¿no? Porque en Bolivia casi que no tomamos mucho interés al arte, pero realmente hay que revalorizar. Sí, escuchar a nuestros tíos, tías, padres, acercarnos a ellos, aprovechar que están todavía con nosotros, recolectar todos estos testimonios oral, para mí es más que una riqueza, es una suerte, un honor, y a toda aquella persona que puede tener esta ocasión, sentarse un ratito con sus padres, un ratito con sus abuelos, un ratito con la historia, eso va más allá de algo más individual, es muy colectivo y es muy esencial para sobrellevar estas épocas muy intensas, ¿no? Es muy preciado. Ahora les invito a ver qué más trae el Tejer la Ciudad. Dentro de esta parte del tejer, de conectar, tenemos que hablar con este artista, que me encantaría primero que te presentes a todos, por favor. Bonjour, merci de la question. Alors, je m'appelle Elliot Kos et je suis peintre et réalisateur de vidéos.
En esta oportunidad no me van a ver a mí porque quiero que vean el tremendo trabajo que se ha dado en la Alianza Francesa de la Ciudad de La Paz, y vamos a hablar sobre el mismo proceso creativo que has tenido. No sé si nos puedes hablar el antes, el durante y el después para encontrar este resultado tan grande y tan impactante desde la mirada que hemos estado el día de ayer en la Alianza. Alors, tout part de la collaboration avec Kenya pour ce projet ici à l'Alliance. Voilà, ça fait pas mal d'années que je viens en Bolivie rencontrer la famille de Kenya, qu'on a fait des projets plutôt à Santa Cruz. C'est le premier projet à La Paz. Et il y avait dans l'envie de l'Alliance française d'avoir une collaboration franco-bolivienne sur une murale et de vraiment faire quelque chose qui puisse réagir avec l'architecture. Ensuite, il y a le thème du tissage. Moi, on va dire à titre personnel, je m'intéresse plutôt à l'urbanisme de manière générale, donc tout ce qui va être cartographie de ville, plomberie, tout ce qui va transporter du flux d'un point A à un point B. Donc voilà, c'est ces formes-là, cette esthétique de ville qui m'intéresse beaucoup à la base. Et c'est vrai que ça rejoint les centres d'intérêt de Kenya, donc le tissage principalement, dans le sens où le tissage, c'est quoi ? C'est des croisements entre des lignes. Ça rejoint en fait le tissage beaucoup d'esthétiques urbaines, que ce soit des esthétiques en tout petit, donc un ordinateur. Voilà. On dit des fois que le métier à tisser c'est le plus vieux ordinateur du monde, le plus vieil ordinateur du monde. Donc en fait il y a des croisements entre l'entrelacement qu'on a dans le tissage et l'entrelacement urbain des autoroutes, des réseaux de circuits, de plomberie, d'électricité. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'on a voulu faire dans cette proposition ici. C'était on voit en fait les lignes de tissage qui se transforment en autoroute, qui se retransforment en tissage, et c'est un peu cette sorte de va-et-vient entre artisanat et urbanisme qu'on a voulu, sur quoi on a voulu insister avec le titre Tisser la ville, qui au-delà d'une esthétique, c'est aussi philosophiquement, ça c'est aussi l'idée d'essayer d'insuffler au maximum une énergie un regard vers ce qui a pu se faire en termes d'artisanat et en termes de culture plus globalement, insuffler ces choses-là dans la ville, dans la modernité, pour porter cette modernité avec des valeurs de long terme, que ce soit en termes d'écologie ou de culture. ¿Te has dado cuenta que hiciste un manifiesto muy fuerte y una representación increíble de conexión, justamente de tomar dos mundos para representarlos en una obra, pero que esta manifestación genera un discurso de conciencia también en la ciudadanía? ¿Te diste cuenta del impacto que has generado en la presentación del día de ayer? Cuando vean la entrevista, del impacto que vas a causar en las personas a nivel no solo Bolivia, sino de otras partes del mundo. Han generado ayer un precedente muy importante, que es visualizar esta conexión que han tenido, no solo entre el tejido, la parte urbana, sino tu visión como artista, que algunas veces es muy complicado cuando hay dos visiones, pero en este caso se han complementado. Merci en tout cas de la question. Non, c'est vrai que à la base on était vraiment focalisé sur l'esthétique de cette rencontre entre flux urbain et textile, et c'est en travaillant sur le projet, en cherchant le titre du projet aussi, qu'on s'est rendu compte que ça pouvait rejoindre des enjeux actuels qui dépassent le monde de l'art, mais qui sont des enjeux qui vont toucher tous les secteurs de la vie de manière générale, parce qu'on vit des crises. L'idée parce qu'il y a plusieurs crises écologiques et sociales actuellement mondialement, et il y a besoin dans cette sorte de folie de science et de progrès de garder un pied, ou même presque même les deux pieds, dans des valeurs qui peuvent être porteuses de plus de positivité. Me encanta. Y hay otro punto específico que he podido notar, que es el uso de la música. ¿Cómo llega la música a complementar justamente todo el proceso que han tenido?
La música, ¿a quelle partie de la soirée la musique? La música del video que han podido transmitir, porque creo que ayer en la presentación decían algo importantísimo, que era que en vez de hablar, en vez de comentar qué es lo que había, tienen que sentirlo y tienen que vivirlo. De cómo llega también la música para esta intervención tan importante. Alors, la musique, c'était principalement dans le cadre de la vidéo projetée. Sí. C'est vrai que les vidéos qui ont été montrées hier, c'est aussi des choses que je fais parce qu'au-delà de la peinture, il y a cette partie vidéo, donc d'archiver nos projets avec Kenya et de faire des montages. Et souvent, la musique permet d'avoir un décalage par rapport à l'image et d'instaurer une sorte de mystère sur des images qui peuvent être des images assez simples. En fait, rien que l'acte de tisser, par exemple, quand je filme Kenya en train de tisser, c'est un acte qui peut paraître anodin, mais comme Kenya le dit, en parlant des aguayos, mais en parlant de tous les tisserands, toutes les tisserandes, il y a plus de femmes, mais tous les tisserands de manière générale, c'est vrai que c'est presque devenu un acte de résistance, dans le sens où c'est très lent, ça ne sert plus comme avant à s'habiller comme c'était le cas, donc c'est presque devenu une sorte de témoignage d'une vision de la vie et d'une époque. Et c'est vrai que pour arriver à faire prendre conscience de ça aux spectateurs, des fois des ambiances sonores un peu spéciales. Moi j'aime bien tout ce qui va être sonorité assez futuriste, qui vont donner un peu de suspense en fait à l'action. Ça permet d'accentuer cette étrangeté de voir du tissage au XXIe siècle. Je pense qu'il y a plein de gens qui devraient se dire que ça ne devrait plus exister parce qu'on peut tout faire par machine, mais c'est aussi c'était le but d'insister sur cette étrangeté. Me encanta todo lo que han hecho y justamente se lo comentaba hace un rato a Kenia, a su mamá, es el hecho de que en Buenas Vibras Bolivia cumplimos 10 años y para mí toda la representación y como equipo también que hemos visto representa lo que es Buenas Vibras Bolivia. Representa esta conexión de arte, las vibras, conexión, y hay una conexión y una importancia importantísima. Por eso yo lo tomo como un programa especial el que estamos haciendo para poder retratar el diseño, concepto, historia. Y hay algo fundamental dentro de la intervención que han tenido, que es el lugar justamente donde han decidido hacer la intervención, que es la Alianza. ¿Por qué la Alianza? Y explícame un poquito el desarrollo y el proceso en este lugar histórico también, que une evidentemente a dos países, Bolivia, Francia, con el idioma y toda la parte cultural. Alors, c'est vrai que Mathieu, le directeur de l'Alliance, pourra vous en dire un peu plus à ce sujet-là. Je pense qu'il y avait l'envie pour l'Alliance française d'avoir une intervention artistique dans cet endroit. Et c'est vrai qu'il y a, dans notre histoire avec Kenya, on avait vraiment, un peu par hasard, c'est un total hasard, mais on incarnait un petit peu ces rapports franco-boliviens. Voilà, dans le sens où on a été aux Beaux-Arts ensemble. Kenya, elle a vraiment eu ce parcours de Bolivie, de la Bolivie à la France, mais en gardant toujours un contact très très fort avec sa famille en Bolivie. Et moi, je suis beaucoup venu en Bolivie aussi, donc j'ai appris à connaître une grande partie de la Bolivie, que ce soit en termes de voyage, on a pu travailler aussi à certains endroits. Donc il y avait peut-être une cohérence dans la rencontre artistique des deux univers. Et à titre personnel, c'est vrai que moi j'ai eu c'est une vraie chance que j'ai eue de pouvoir découvrir la culture bolivienne via une famille et pas en simple touriste, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a des choses où on ne peut pas avoir accès à toute une manière de penser, une philosophie de vie qui va aller dans les grandes valeurs, mais aussi dans les plus petites choses du quotidien. Donc j'ai eu la chance de découvrir aussi une autre manière de vivre, on va dire. Et à titre personnel, c'est vrai que c'est très enrichissant de pouvoir du coup intervenir ici à l'Alliance française dans le cadre de ces rapports franco-boliviens. Voilà. Me encanta y la idea es seguir haciendo conexión, seguir mostrando el arte y hablemos de esta conexión con la Alianza. Tout à fait, non mais c'est vrai que voilà, c'est entre l'architecture de l'Alliance, l'architecture de Sopocachi, La Paz, il y avait plein de coïncidences intéressantes, donc voilà, je suis très content. Merci en tout cas. Como les decía, lo importante de la conexión
está basado en las personas, ¿no? En las personas que proponen, las personas que hacen, las personas que cambian. Y Mathieu, quien es el director cabeza de lo que es la Alianza Francesa, pues ha logrado que el tejer de la ciudad esté acá presente, y la verdad creo que es súper atinado, sumamente importante, porque ayer, viendo las imágenes que hemos ido poniendo poco a poco, se han dado cuenta de que era el evento, han venido autoridades, han venido personas de la sociedad civil, artistas, y gran acogida de las personas que han estado ayer, pero has logrado, como le decía a Kenia, el poder generar este manifiesto. Es un manifiesto cultural muy lindo, muy buenas vibras, pero al mismo tiempo es algo tan importante porque habla de esta conexión entre lo urbano, entre lo que nosotros queremos también, que es el tejido, naturaleza, la exploración desde una mirada no tan apresurada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias, Denisa, por esas palabras, y la verdad es una gran satisfacción poder realizar ese tipo de proyectos con Kenia, con Elliot. Es un trabajo de varios meses y bien como lo dices, yo creo que para nosotros en la Alianza estamos tratando de darle un sentido, ¿no? Cierta profundidad a nuestra programación, a nuestros proyectos culturales, y en ese contexto el trabajo que realizan tanto Kenia como Elliot tiene sentido en el contexto paceño, ¿no? Por la historia de Kenia obviamente, pero también la relación que Elliot tiene con Bolivia. Y en ese espacio de la Alianza Francesa, que tiene también características interesantes en su contexto, en la ciudad. El urbanismo son temas de interés también de Elliot y de Kenia. A mí me interesa también esa temática y quería reforzar un poco la vocación cultural de la Alianza Francesa en su espacio más central, que es el hall, a través de un mural de gran tamaño, donde a primera vista se percibe, ¿no? esa vocación cultural a través de una obra realizada por una artista boliviana radicada en Francia, un artista francés, que lograron plasmar su trabajo en un espacio emblemático, pensado inicialmente justamente por el arquitecto Juan Carlos Calderón para recibir propuestas artísticas. Entonces, por muchos ángulos, por muchos aspectos, desde el inicio yo creo que hubo con Kenia, con Elliot, una comprensión mutua, un diálogo fértil, y eso se transforma y se hace concreto a través de una exposición aquí, única primera exposición de Kenia de sus tejidos en Bolivia, es un orgullo para nosotros, y a través del mural que se realizó. Exacto, o sea, en un lugar tan emblemático, el poder generar esta intervención cultural es de mucho significado, y Kenia es lo que hablábamos, ¿no? O sea, detrás de todo esto hay la conexión entre tres personas que han decidido el poder gestionar, el poder dar una cara diferente a lo que hemos estado pues observando, viendo, y creo que toda la historia que hemos retratado el día de hoy, la historia de tu mami, tu historia, la historia de Elliot también, la historia de la alianza, el inicio de todo lo que se viene. Y de hecho creo que estos momentos hacen para querer hacer más, ¿cierto? ¿Tú cómo lo estás viviendo? Y bueno, gracias nuevamente. No, es como le dije a Mathieu, nunca hubiera imaginado que hace un año cuando hubo el primer contacto, la primera conexión, de verdad que coincidió en un momento específico donde era también la oportunidad de ir más allá, como volver a casa, el pedido de la pintura mural que finalmente desbordó en exposición. Y bueno, simbólicamente, claro, es la primera vez, como decía yo, que mis trabajos en tejido, que es lo que más me representa, es primera vez mostrado también en mi tierra. Simplemente mi familia lo pudo ver de cerca, las personas, mis hermanos bolivianos pudieron también apercibir lo que muchos se ven en imágenes, ¿no? Y va más allá de esta conexión, es también una linda amistad, y lo lindo fue con Mathieu, que fue muy visionario también, porque no solo se quedó enfoque en una sola raíz, fue como entendió todas las raíces que englobaba el proyecto, y
mi proyecto personal, mi proyecto en colaboración con Elliot, el proyecto de Elliot, el proyecto de la Alianza. Y lo lindo fue que hablamos con Mathieu, era la coincidencia de, claro, vamos 15 años trabajando puntualmente con Elliot en los murales, ya en Bolivia y Francia, y cada uno representa, claro, puedo decir, su identidad, su cultura, su historia, y verdad que llegar hasta este punto aquí de Alianza en Sopocachi era como completar un ciclo muy evidente, final de un ciclo y principio de un nuevo capítulo, yo creo. Y de ahí nacieron muchas conexiones, fueron 3, 4 y finalmente se abrió hasta desbordar la alianza. Y eso engloba, testimonia bastante también de esta discusión, ¿no?, entre Francia y Bolivia, pero también, diría yo, entre los países, las fronteras, las comunidades, las culturas. Estamos conectados por algo que va más allá de las fronteras. Totalmente. Somos ciudadanos del mundo al fin y al cabo y claro, hay que cuidarlo, hay que preservar y hay que tener la suficiente madurez también de decir, wow, todo lo que tenemos y hay que mostrarlo y hay que saberlo entender. Y yo creo que de esta conexión justamente nace que estemos ahorita 10 años. O sea, muchas gracias por estar en este programa para mí tan especial y me despido porque también esto ha sido un arduo trabajo, un arduo manejo también de todo lo que se está haciendo. Gracias a Gaby que está detrás y gracias a ustedes, así que nos despidamos y muy buenas vibras. Muchas gracias, buenas vibras. Chao.